Circuito mixto. En este vídeo vamos a ver las características principales de los circuitos mixtos, que como te podrás imaginar son una mezcla entre circuitos en serie y circuitos en paralelo. Van a tener partes en paralelo y partes en serie. Aquí tenemos dos formas muy características, muy comunes, de mostrar los circuitos mixtos. Aquí tenemos una parte en serie y una parte en paralelo. Y aquí tenemos un paralelo que a su vez está formado por una parte en serie que tenemos aquí. ¿Qué pasa con el voltaje? Pues que se siguen cumpliendo las características que teníamos en los circuitos anteriores. Los componentes que estén conectados en paralelo tendrán el mismo voltaje. Por ejemplo, aquí fíjate, 500 y 500 están en paralelo y tienen el mismo valor de voltaje, 3,3 y 3,3. Cuando al simplificar el circuito solo queden componentes en serie, sus valores de voltaje sumarán el valor del voltaje de la pila. Aquí, ¿qué es lo que he hecho? Estas dos resistencias las he simplificado convirtiéndolas en una de 250, que es totalmente equivalente. De manera que el voltaje que tiene esta resistencia equivalente sigue siendo el mismo, si te das cuenta, 3,33 que tenían los componentes del paralelo. Y que si lo sumo al voltaje del componente en serie, que sigue siendo el mismo, no lo he cambiado, me sumaría el voltaje de la pila, que son 10 voltios. 6,67 voltios más 3,33 suman obviamente 10. ¿Qué pasa con la intensidad en estos circuitos? Pues que se siguen cumpliendo las características también de los circuitos anteriores. Es decir, los componentes que estén en serie tendrán la misma intensidad. Y la suma de los valores de la intensidad de los componentes que estén en paralelo será igual a la intensidad de la rama de origen. Aquí tenemos dos componentes en paralelo, cada uno de ellos con 6,67 miliamperios de intensidad. Si sumo estos dos valores de intensidad, nos da 13,13, que sería el total, la intensidad de la rama de origen. También lo podemos ver al revés. Esta intensidad se divide en dos partes. Una parte se va por aquí y otra por aquí. No tienen por qué ser iguales. Son iguales en este caso, en este ejemplo, porque la resistencia tiene el mismo valor, 500 y 500. Pero si tuviéramos valores distintos de resistencia, puede ser que estos valores obviamente no van a ser iguales, pero sí se va a cumplir siempre que al sumarlos nos dé el valor de la intensidad de la rama de origen. Y aquí tenemos, ¿ves? Cuando yo cojo estas dos resistencias y las convierto en un equivalente de 250 ohmios y pongo un medidor de intensidad, un amperímetro, me sigue dando el mismo valor de intensidad que teníamos aquí en la rama de origen. Ya comprendido qué es la característica del circuito mixto, vamos a conocer el funcionamiento de nuestra maqueta. Aquí, como podemos ver, todo está hecho con materiales reutilizados. Bueno, la ruleta funciona con un motor y un moño y una batería. El moño tiene un funcionamiento muy grande porque sin él la ruleta no funcionaría. También podemos ver está hecho con cartón y palos lechuzos. El generador, como podemos ver, el generador está hecho con un pedazo de CD. Las lámparas está hecho con caja de postre y cinta. Allí están hechos con trocitos de papel. Aquí también necesitamos un motor, pilas, cable y algunas cosas para que pueda funcionar. Y el generador da energía a los foquitos mientras da vuelta. También tuvimos que ponerle cinta a los foquitos y los linternas están hechos con papel en forma de tubitos. Los árboles están hechos con papel. La casa está hecha con cartón del tutti. Usamos LED, cable, interruptor, batería, cinta, silicona y muchas cosas para que funcione. Bueno, llegamos al fin de nuestro proyecto de circuito mixto. Gracias por su atención y colaboración. Fin.